Una cabeza cortada a menudo se ve como el signo de puntuación definitivo en la historia. Frases más crueles, decisivas, brutales y irreversible, pero ¿qué pasa si ese acto final no estaba limpio y si fue tan violento? Tan chapucero y grotescamente mal manejado que el propio cadáver tuvo que ser cosido juntos de nuevo solo para hacerlo aceptable. Para mostrar esto no es ficción, no lo es. Metáfora sucedió y le sucedió a una reina. Esta es la historia de la reina María de Escocia, el monarca rival ejecutado bajo las órdenes de su prima Isabel. Una mujer cuya muerte nunca fue justa. Sobre el castigo se trataba de política, paranoia y propaganda, pero lejos de un asunto solemne y digno que a menudo se retrata en películas y pompa real, María. La ejecución fue una experiencia espantosa y torpe. Espectáculo se suponía que enviaría un mensaje de fuerza, en cambio envió un mensaje de miedo. Su cuerpo se estremeció. Los labios se movieron, su perro huyó debajo de ella. Faldas, y cuando finalmente se hizo el hecho después de 3 golpes de un inestable, el hacha le desprendió la cabeza en pedazos. Inquietante fue la visión que mostraron los funcionarios. Tuvo que coserle la cabeza de nuevo al cuerpo antes de presentar los restos para el entierro. Lo hicieron no por dignidad sino por de desesperación, porque su muerte, en lugar de borrarla, la había inmortalizado. Esta no es solo la historia de una ejecución. Salió mal, esta es la historia de cómo el poder puede fallar incluso en la muerte y cómo ese fracaso puede resonar más fuerte que cualquier otro decreto real. Y en el frío salón de castillo de Heathadorn, donde estaba el hacha, cuando se balanceó y la historia se abrió, encontramos no solo el final de una reina sino el comienzo de una leyenda nacida en 1542. María, la reina de Escocia, heredó un trono antes. Ella incluso podría caminar como una reina coronada. Tan solo 6 días después de su muerte, padre Jacobo V de Escocia, María fue empujado a un mundo de intrigas reales, alianzas cambiantes y peligrosas, expectativas, pero su linaje la hizo mucho más que la soberanía de Escocia. A través de su abuela Margaret Tudor, la hermana de Enrique VIII, María tuvo tutora sangre. Ella no era solo una reina, ella era una heredero legítimo del trono inglés. Y para muchos católicos ella no era solo una heredera, ella era la legítima reina de Inglaterra. Esto la puso en conflicto directo con su prima Isabel I, cuya reclamación al trono fue visto por los católicos Europa como ilegítima. Después de todo, Elizabeth era hija de Anne Boleyn, una reina ejecutada por traidora. Muchos creía que eso invalidaba la de Elizabeth, derecho a gobernar, y así como Isabel navegó por el campo minado del protestantismo, liderazgo, María se convirtió en una persona viviente, símbolo respirable de la resistencia católica. Pero la vida de María fue más que una vida dinástica. Tecnicismo, ella era carismática, culta, astuta y hermosa, fluida en varios idiomas, educados en él, cortes decadentes de Francia, y una viuda de un rey francés a los 18 años. A los 24 años, se había casado con su primo Henry Stuart, Lord Darnley, cuya violencia ebria y la estupidez política la arrastró a escándalo cuando Darnley fue misteriosamente asesinada y María rápidamente se casó con él. El principal sospechoso es el conde de Bothwell. Dio a sus enemigos en Escocia la munición que necesitaban. Poco después ella se vio obligado a abdicar, fue encarcelado y finalmente huyó a través de la frontera hacia Inglaterra. Una reina sin país, pero todavía era una reina. Esto no fue así. Santuario era una trampa dorada. Elizabeth
La acogió no por parentesco sino. Cálculo ella no podía dejar ir a María ella. Tampoco podía permitirle vivir libremente. Y así, durante 19 años, María estuvo retenida en castillos ingleses cada vez más aislados. Y las casas señoriales se movían como un cofre. Pieza a través del paisaje de Elizabeth. Con miedo siempre observaba siempre un símbolo. Siempre un peligro cuanto más vivía. Más peligrosas se volvieron las conspiraciones católicas. Se formaron a su alrededor como niebla asesinos y agentes extranjeros invocaron su nombre cada. Un rumor de rebelión en Inglaterra parecía para llevar el eco del reclamo de María a los consejeros del trono de Isabel, especialmente su jefe de espías, Sir Francis Walsingham. Se obsesionó con encontrar una manera de eliminar legalmente a María, pero ¿cómo se hace? ¿Ejecutar a una reina como se decapita a un dios? Ungido sin destruir el mismísimo. Imagen divina que proyecta la realeza. Responde, construyes una trampa, una que te ayudará. Deja sangre en el hacha pero no en las manos de la reina. En 1586 esa trampa se rompió. Cerrado con el descubrimiento de Babington. Planear una conspiración católica para asesinar a Isabel y colocar a María en el trono inglés. La trama fue permitido intencionalmente crecer con cuidado. Observado e infiltrado deliberadamente por los hombres de Walsingham cuando María respondió a cartas detallando el plan incluso. Oblicuamente ella estaba hecha si ella realmente sancionó el asesinato o no. Ya no importaba el rastro de papel era condenatoria. Ella le había contestado a Elizabeth. Todavía desgarrado dudó en firmar la muerte. Orden judicial. Pasaron los meses. Elizabeth entendió el precedente que estaba sentando. Ejecutar a un compañero monarca era reescribir las reglas del derecho divino, pero la presión de su corte, el parlamento y la élite protestante montó hasta que finalmente cedió. El 1 de febrero de 1587 se dictó la sentencia de muerte. Firmado 7 días después, Mary Stuart subiría al cadalso en Feathering. Castle no se vistió como un derrotado prisionera, sino como una reina que no se iría en silencio, pero nadie, ni siquiera ella, podría haber anticipado cómo catastróficamente equivocado sus momentos finales. Iría para cuando llegue la sentencia de muerte. Se firmó el 1 de febrero. 1587. María había estado encarcelada durante casi 2 décadas. Durante esos largos años la identidad había cambiado en el inglés. Conciencia de monarca a prisionero. De enemigo a mito y finalmente a responsabilidad. Su ejecución no fue un evento, pero una estrategia, un movimiento para neutralizar amenazar y proyectar la fuerza de autoridad isabelina, pero tenía que ser hecho con cuidado, en silencio, sin martirizar. Ella en el proceso. La ubicación era elegido con precisión táctica. Castillo de heno emplumado en un frío remoto. Una fortaleza envejecida escondida en el campo aislado de Northamptonshire. Y encuadernado en piedra era perfecto para la corona. No quería que la ejecución fuera vista por demasiados ojos y sin embargo necesitaba ser presenciado. Suficiente para legitimarlo. Solo un cuidadoso. A una audiencia seleccionada se le permitiría asistir a funcionarios locales, nobles observadores. Y los 2 verdugos, la prensa de plebeyos que a menudo asistían a tutoría. Se mantendrían alejadas las ejecuciones. Habría no sea una turba de Bain Mob ni un teatro callejero. Iba a ser un asunto solemne. Al menos eso era la intención. El momento Elizabeth firmó la sentencia de muerte, ella dudó. Nuevamente le ordenó a su secretaria que no para enviarlo inmediatamente si esto fue
La conciencia o el cálculo siguen siendo debatido. Lo que siguió, sin embargo, fue un acto de juego de manos administrativo. El consejo privado lo envió de todos modos, sin pasar por alto el retraso de la reina. Afirmaron que temía que pudiera cambiar de opinión y que la amenaza que representaba María no podía permitirse otro día de supervivencia. Elizabeth más tarde se sentiría indignado al pretender que la ejecución se había llevado a cabo sin su conocimiento, pero nadie realmente creyó. Era teatro político para preservar su imagen de reina misericordiosa forzada por otros para matar a un primo. Mientras tanto, dentro el castillo de Fotheringhay, Mary se enteró de 7 de febrero, justo un día antes de la ejecución, que ella iba a morir allí. No habría largas apelaciones, no habría tiempo para negociación diplomática. Se le dio menos de 24 horas para preparar su alma. Por los actos y preparativos que hizo María. Siempre había sido una mujer intensa. Simbolismo. Ella entendió la imagen, presentación y legado. Su final. La actuación no sería una de miedo. Sería uno de control real, de martirio de los cultivados deliberadamente. Dignidad. Ella moriría como una reina incluso si la hubieran despojado de su título, sus tierras y su libertad. Al amanecer el 8 de febrero el tiempo era amargo. El castillo todavía estaba dentro de María Rosa. Ella oró temprano. Ella escribió a Dios cartas, incluida una a Enrique III de Francia. Se hace llamar tu mismísima hermana, obediente y muy cristiana y prima. Y luego se vistió cuidadosamente. Sus vestiduras exteriores eran negras, el color tradicional del luto, pero debajo de su vestido llevaba un carmesí profundo, el color del martirio católico. El mensaje fue claro: me muero, no por eso crimen, pero por fe. Fue teatral. Sí, pero también fue deliberadamente subversiva. En vida María había sido acusada de conspirar contra la corona protestante. En la muerte, ella se presentaría como una mártir religioso, una víctima santa silenciada por los herejes. Cuando los funcionarios entraron su cámara para escoltarla hasta el gran, todos quedaron atónitos por su compostura. Sin gritos, sin resistencia, solo gracia y quizás calculada serenidad. La ejecución no se llevaría a cabo en el patio del castillo, pero en el gran salón, transformado en un escenario de muerte improvisado. Se había erigido un andamio de madera y, cubierto de tela negra, un riel bajo separó la plataforma de los reunidos testigos. 2 verdugos esperaban cerca el bloque. Sus hachas pulieron su manos temblorosas. No eran las mejores. Los espadachines en Inglaterra no tenían experiencia. Verdugos reales. Esto no fue él. La Torre de Londres y María no eran una asignatura de inglés que planteó cuestiones complicadas. Asuntos ceremoniales. El trabajo había recaído en los profesionales regionales. Solían colgar a los ladrones o decapitar a los comerciantes. No. Matando reinas. Nunca habían ejecutado a una mujer de este estatus antes. Y mostró un libro de oraciones en la mano y un rosario alrededor de su cuello. María pisó el andamio como si ascendiera a un trono. Ella me dirigí a la sala con serena serenidad. Soy la reina de Escocia, nacida soberana, princesa y no sujeta a las leyes de Inglaterra. Sin embargo, te perdono con todo mi ser. Corazón. Luego se arrodilló y se quitó el velo. Le entregó su crucifijo y la bajó. Cabello largo color castaño rojizo, y se permitió tener los ojos vendados. La habitación estaba en silencio. Los verdugos levantaron su hacha y ¿qué? Lo que siguió fue un desastre. El gran salón en el castillo de Fotheringhay nunca había acogió algo parecido a esto. Una reina
De rodillas dos hombres con hachas en silencio. Multitud de nobles y funcionarios que habían. Se les ha ordenado asistir no como dolientes, pero como testigos de la justicia de la corona. Aproximadamente a las 10 de la mañana María reina de. Los escoceses se arrodillaron en el cadalso. Ella se quitó su vestido negro de mañana para revelar que. Vestido carmesí intenso que impactó a varios. Los presentes el color del martirio. Color de la sangre en sus manos ella agarraba. Un crucifijo de madera y su oración en francés. Libro su venda estaba atada con seda negra. Y su largo cabello castaño rojizo estaba recogido. Desde su cuello ella todavía estaba serena y. Entonces llegaron sus últimas palabras a tus manos. Oh Señor, encomiendo mi espíritu la habitación. Contuvo la respiración, el verdugo se puso de pie. Detrás de ella su agarre incierto el hacha. Pesadas dos manos flotaban sobre su cuello. Este no era el corte limpio de una francesa. Espada como la que había tomado y. Bullen era la antigua hacha inglesa. Diseñado para la fuerza, no para la delicadeza. Lo bajé y fallé el primero. El golpe no cayó en el cuello de María, sino en la parte posterior de su cabeza cortándola. El cráneo no le cortaba la columna. Ella jadeó. No fue un grito sino una inspiración instintiva. De aire cortado por la sangre su cuerpo. Retrocedió, sus dedos se convulsionaron jadeos. Resonó por la cámara. Alguien gritó. Fuera algunos se alejaron, incluso los experimentados. Los cortesanos estaban visiblemente conmocionados. Esto no fue muerte digna, fue una carnicería. El verdugo, ahora presa del pánico, levantó el hacha. De nuevo golpeó más fuerte, el segundo golpe. Golpeó el cuello, pero aún así no completar el trabajo, la carne era gruesa. Los huesos resistieron, la sangre roció los labios de María. Todavía conmovido, algunos dijeron en oración, otros. Dijo por reflejo, fue necesario un tercer acto. Golpe para finalmente cortar la cabeza. 3. Sopla, 3 fracasos, una escena no de justicia sino de mutilación, pero el horror no había terminado cuando el verdugo levantó su cabeza para mostrarle a la multitud la gesto tradicional, un símbolo de cumplió justicia. Su cabello se soltó en su mano, lo que había agarrado no era la de ella. Cuero cabelludo, pero su peluca, su cabeza cayó de sus dedos y golpeó el andamio con un golpe sordo y húmedo. Se oyeron jadeos. Algunos. Los testigos gritaron, la cabeza que rodó. Al otro lado de la plataforma ya no había La reina era una pelirroja gay empapada de sangre. Enmascarar el rostro de una mujer envejecida por prisión y dolor sin ella. Peluca color castaño rojizo, sin su vestido, sin su. La compostura de Mary Stuart se había convertido en una cadáver, pero no uno silencioso, porque incluso después de la muerte su cuerpo continuó retorciéndose. Sus labios se movieron, sus dedos se curvaron. Perrito, un Scotch Terrier escondido debajo. Sus faldas corrían de su cadáver aullando. Su pelaje blanco empapado en sangre. Testigos reportó que la criatura no pudo ser. Me di cuenta de que ladraba y gemía. La cabeza cortada de María, como si intentara despertar. Ella, pero nada la despertaría ahora en las horas posteriores a la ejecución. Los funcionarios se dieron cuenta de que tenían un problema. El cuerpo de María, decapitado, mutilado y espasmódico. No se pudo mostrar en ese estado él. Las instrucciones eran enterrarla con algo. Dignidad, para garantizar que no se puedan encontrar reliquias. Tomada por los católicos con la esperanza de convertirla en una mártir, pero lo que tenían en el cadalso fue una escena de horror, no de martirio. Así que en un silencio grotesco la cosieron. La cabeza hacia atrás sobre su cuerpo, no había ceremonia, ningún médico experto, simplemente necesidad práctica, aguja e hilo eran
Llevado al cuello harapiento la costura. Fue cruda y brutal. La peluca de Mary fue reemplazada. Ajustado para enmascarar la grisura de su cabello real, su cuerpo estaba tendido. Crucifijo colocado una vez más en sus manos. Esto no se hizo por su dignidad sino para la imagen de la corona, porque la reina habían ejecutado y habían muerto demasiado violentamente. Demasiado inquietante para ser cómodo. Registro histórico. Su cabeza ahora apenas se mantenía en su lugar mediante carne cocida. Envuelta en lino, su cuerpo colocado en un ataúd revestido de plomo sellado, no solo para preservarlo sino ocultar lo que tenían hecho. No habría confesión final en las crónicas sin representación artística. De paz, solo frío papeleo, un cerrado ataúd y susurros. La corona inglesa. Habían matado a una reina, pero no pudieron controlar la forma en que murió y se demostró. El gran salón del castillo de Fotheringhay no se vació rápidamente después de María. La ejecución de Stuart, la audiencia. Reunidos bajo órdenes de velar por la justicia. Desplegar, en cambio, fue testigo de una escena de horror tan desorganizado, tan traumáticamente íntimo que muchos. Luchó por moverse. Una mujer noble se desmayó. Anne Sherrod vomitó. Varios testigos. Se negó a hacer contacto visual mientras salió de la habitación tambaleándose y susurrando oraciones en voz baja. Esto no fue lo que esperaban. Vinieron a ver una muerte limpia, un golpe final de estado. Poder majestuoso y preciso. En cambio, ellos dio 3 golpes de un hacha manchada de sangre. Una cabeza cortada cayó sin contemplaciones y el cuerpo inerte de un. La reina se contrae involuntariamente su pequeño perro llorando de dolor, y luego vino él cosiendo la reconstrucción de María. Cadáver, como si la dignidad real pudiera ser reensamblado con aguja e hilo. Él idea de que su cuerpo necesitaba ser corregido después de la muerte no fue una misericordia. Fue una señal de pánico. La corona inglesa había coreografiado este momento para claridad política, pero lo que consiguieron fue caos, y el caos tiene tendencia a extenderse fuera de los muros de Fotheringhay. La noticia viajó rápido a pesar de Elizabeth. Esfuerzos por contener la palabra narrativa de la ejecución fallida pronto se filtró. Las cartas de los testigos detallaron el acto múltiple. Golpea la cabeza caída. El perro, las manos temblorosas del verdugo. Algunos de estos relatos fueron introducido deliberadamente de contrabando en la Iglesia Católica. Territorios. Otros fueron interceptados por los diplomáticos, luego los enviaron a Roma y París. Lo que se había concebido como el mensaje de la supremacía protestante fue. Sus partidarios lo replantearon rápidamente como una santa matanza en el mundo católico. María se transformó instantáneamente. Ya no la reina deshonrada encarcelada por su prima protestante, ahora ella era católica. Mártir asesinado no por traición sino por fe. El vestido carmesí del crucifijo. Sus manos golpean con el hacha fallida. Ya no eran accidentes. Eran símbolos de mártir. La mataron como a una hereje, no como una reina, un jesuita. El sacerdote escribió con disgusto. El propio Papa lloró que sus artistas católicos comenzaran representando a María como una figura santa. Bañado en luz blanca, arrodillado ante el hacha como si estuviera ante un altar. Su actual muerte destrozada, cocida, incompleta, fue editada. Salió, pero el dolor permaneció en él. Memoria colectiva. Mientras tanto, Elizabeth. El primero se enfrentó a una crisis no solo de reacción internacional, pero de carácter personal. Culpa e imagen. Se distanció públicamente. Ella misma de la ejecución afirmó que no había querido que la sentencia de muerte fuera. Actuó tan rápidamente que la reclamó
El consejo había malinterpretado su vacilación. Incluso despidió a William Davidson, secretario que había autorizado la garantiza la entrega como chivo expiatorio enviando. Lo llevaron a la Torre de Londres durante meses. Pero nadie creyó a la reina de Inglaterra. No lo sabían no los tribunales extranjeros, no. Su propia corte ni siquiera los plebeyos. La muerte de María no había sido anónima. Acto de justicia había sido un acto familiar. Matar a un primo por traición. La desesperación del soberano dentro de Inglaterra. Los súbditos de Isabel comenzaron a sentir la presión de esa muerte. Su corte creció. Los embajadores más tranquilos se volvieron más tensos. Los nobles católicos que anteriormente habían mantenido sus cabezas agachadas ahora tenían más miedo. Más paranoicos, más propensos a huir o complot en secreto, porque si la corona podría matar a una reina con derecho divino y sangre real, ¿qué protección tenía a alguien? Otros tienen, pero quizás el más duradero. El trauma no residía en la corte. Era llevado por quienes lo presenciaron en persona. Muchos de los funcionarios obligados a asistir a la ejecución de María sufrió angustia psicológica. Después algunos nunca más volví a hablar de ello. Otros mencionaron solo en susurros años después, cuando eran viejos y estaban muy alejados de política. Algunos abandonaron la corte por completo. Retirarse a la vida rural o quietud religiosa. Un clérigo que había se quedó cerca del cadalso y se negó a realizar otra ejecución. Otra vez otra. Según se informa, tuvo pesadillas con los ojos de María todavía moviéndose bajo la venda, y siempre estaba el recuerdo del perro, el terrier blanco teñido de rojo, lloriqueando bajo las faldas de su señora, negándose partir incluso después de la muerte. Cuando María el cuerpo fue cosido nuevamente y colocado en el ataúd y enterrado en Peterborough Catedral, no hubo procesión pública. No hay duelo ceremonial ni nacional reconocimiento. Su cuerpo fue sepultado en silencio, pero no en secreto, porque a pesar de todos los esfuerzos por enterrar el horror, ya se había extendido por toda Europa. Los panfletos eran sermones impresos y pronunciados, y cuadros encargados en nombre de María. Se convirtió en un grito de guerra para los católicos en Inglaterra. Isabel quedó más aislada que nunca. Su victoria había llegado, pero aún el precio es demasiado alto para contarlo en su totalidad. El andamio se había cobrado más que una reina. Había expuesto la maquinaria en bruto del poder y lo mal que funciona esa maquinaria. Humanidad manejada